Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle, y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar los tipos de demanda, una clasificación de los mismos y su influencia en la gestión de stocks. Cuando se trata de implantar un sistema de gestión de stocks en una empresa, generalmente las personas son reticentes porque suelen pensar que su trabajo es especial o que su situación es un poco distinta a las demás. Y evidentemente es distinta a las demás, pero no distinta a las que se podrían obtener tras una clasificación de la mayor parte de los sistemas de demanda en la mayor parte de las empresas o de los sistemas productivos del mundo. Las demandas se clasifican según diferentes parámetros. Y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la diferencia entre estable, tendencia, estacionalidad, los conceptos de estabilidad, tendencia, estacionalidad, conceptos de movimiento rápido y lento, cuando la demanda es dependiente o independiente, cuando es indefinida o limitada en el tiempo y cuando es discreta, continua y por un periodo. Que la demanda sea estable, que tenga tendencia o que tenga estacionalidad es una característica fundamental de aquellos tipos de demanda que se producen a lo largo del tiempo. Una demanda estable es una demanda que tiene un determinado nivel y que ese nivel se mantiene a lo largo del tiempo, sea el horizonte que estemos considerando de un año o de días o en función cada uno de su entorno. Que una demanda tenga tendencia significa que está, por ejemplo, en la fase de introducción en el ciclo de vida o que está en la fase de ya muerte en el ciclo de vida, tiene una tendencia positiva o tiene una tendencia negativa. La demanda también puede tener estacionalidad, si por ejemplo el consumo de cerveza depende mucho de la temperatura o del clima, fundamentalmente de la temperatura, entonces se dice que la demanda tiene estacionalidad porque depende de las estaciones del año, ¿no? Hay productos con una estacionalidad muy acusada, como por ejemplo el turrón, y hay productos que, como pueden ser los pañales para bebé, que no tienen esa estacionalidad en principio. Otra manera de clasificar las demandas de los productos podría ser demanda de movimiento lento o demanda de movimiento rápido. Se considera movimiento lento aquella demanda en que para la mayor parte de los periodos de planificación la demanda es nula, es decir, no existe. Incluso esos demanda de movimiento lento se podría clasificar a su vez en demanda brumosa, demanda esporádica, etc. Pero básicamente se trata de demandas donde la mayor parte de las veces no hay demanda, pero cuando hay demanda puede haber varios pedidos simultáneamente o la cantidad que se solicite es grande. En este tipo de productos la mayor parte del stock es stock de seguridad, como stock entendido como un stock por si acaso ocurre la demanda. La función estadística que representa la demanda de movimiento lento es la Poisson compuesta, a diferencia de la demanda de movimiento rápido, donde la mayor parte de los periodos sí hay demanda. En el caso de la demanda de movimiento rápido se considera una función estadística normal, con una desviación típica, para hacer referencia a la media, o es decir, lo que esperamos obtener y el nivel de error en nuestra previsión. En las demandas de movimiento rápido, los productos tienen mucha demanda y por tanto es normal que encontremos el mismo producto en diferentes almacenes, si es que tenemos diferentes almacenes en nuestra red de distribución. También podríamos clasificar la demanda según es independiente o dependiente. Se considera demanda independiente aquella demanda que tiene una relación directa con los clientes y por tanto son los clientes los que nos solicitan el producto y nosotros no podemos limitar esa solicitud de ninguna manera. Mientras que se considera demanda dependiente aquella que depende de otra demanda independiente. Es decir, que está limitada porque, por ejemplo, si estamos fabricando coches, pues cada coche lleva 4 ruedas o 5 si consideramos la rueda de repuesto y por tanto la demanda de ruedas va vinculada directamente a la demanda de coches. Claro, la demanda de ruedas también tiene una parte que es las ruedas de repuesto y en ese caso las ruedas de repuesto serían las de reposición, serían las que hay en los concesionarios o en los diferentes talleres y esa demanda sí sería independiente. También es demanda dependiente aquella demanda que va limitada, la demanda en sí misma va limitada por la presencia de un recurso físico que la limita. Si por ejemplo nosotros tenemos una demanda muy grande y fluctuante en función de los clientes, pero tenemos una máquina que solo puede fabricar 100 al día, la materia prima que vamos a consumir es 100 al día, no podemos consumir más. La demanda dependiente reduce la incertidumbre de la demanda. La demanda dependiente se suele gestionar con mecanismos de MRP, de explosión de materiales, generalmente, mientras que la demanda independiente se suele gestionar con modos de gestión en demanda continua, poniendo un stock de seguridad, un punto de pedido, etc.
Otra manera de clasificar las demandas son aquellas que la demanda está limitada en el tiempo o que está indefinida. También esto es muy relativo, el concepto de limitado en el tiempo, cualquier cosa está limitada en el tiempo, solo hay que alargar el horizonte suficiente, ¿no? Pero en principio una demanda es indefinida cuando consideramos que en el plazo en el que tomamos decisiones podemos tomar varias veces la decisión sin pensar que el producto va a morir antes. No ocurre lo mismo con las demandas limitadas. Por ejemplo, si hacemos una edición de un cava especial para celebrar una efeméride concreta, pues en el momento que se acabe esa efeméride o esa celebración, el producto ya no tendrá más demanda. Es en ese sentido en el que consideramos que la demanda está limitada en el tiempo. Si nos avisan que el producto que estamos produciendo, por ejemplo las ruedas de coche que estaba utilizando, van a ser cambiados por otro modelo, entonces la demanda se acabará, la demanda que estamos suministrando a la fábrica de coches se acabará en ese momento y no tiene sentido mantener stock por si acaso en el futuro tenemos más demanda, porque no la vamos a tener. También otra manera de clasificar la demanda, que es una decisión propia de la empresa que va a tomar decisión, es clasificar demanda por un periodo, demanda en continuo o demanda discreta. Demanda por un periodo significa que nuestro horizonte es tan grande que es grande y solo consideramos un periodo. Por ejemplo, la demanda de periódicos en un determinado día es solo válida para ese día. Entonces es la demanda por un periodo. Los periódicos que tengamos que fabricar en ese momento, los periódicos que tengamos que imprimir, serán exactamente los que necesitemos para ese momento, para ese periodo. Los periodos a veces se pueden dividir en dos periodos y eso nos llevaría a otro modo de gestión un poco particular. Así, por ejemplo, en el ejemplo de los periódicos, si de repente se excede en mucho la demanda del periódico en ese periodo, en ocasiones tenemos la posibilidad de hacer una segunda edición, una tercera edición, ¿no? Con lo cual estaríamos rompiendo esa demanda por un periodo y estaríamos empezando a entrar en lo que denominamos demanda continua. La demanda continua es una demanda que fluctúa a lo largo del tiempo y que asumimos que podemos trocear o no ese periodo, pero es un periodo en el que podemos tomar varias decisiones simultáneamente. Podemos estar reponiendo la cantidad de leche que tenemos en casa, que la podemos considerar como una demanda continua, que se suele representar, por ejemplo, 4 litros de leche a la semana, y bueno, habrá semanas que consumiremos más leche, habrá semanas que consumiremos menos, pero asumimos que no tenemos una demanda dividida por semana, sino que decimos que tenemos 4 litros de leche por semana. Si la dividimos por semanas, entonces, y empezamos a trabajar por semanas, o por días, o por horas, o por meses, entonces es lo que consideramos demanda discreta. Como digo, es diferentes maneras de ver el mismo concepto, que es el tiempo. Lo consideramos en un único periodo, que podemos trocear o no. Si lo troceamos de manera constante, entonces lo denominamos demanda discreta, y si no lo troceamos y consideramos que es una función relativamente continua, entonces es cuando lo denominamos demanda continua. En realidad, esa clasificación, que es tan de decisión del decisor, es una decisión que tomamos a la hora de definir nuestro sistema, nos lleva a diferentes modos de gestionar stocks. La demanda por un periodo nos acerca al problema denominado del vendedor de periódicos. La demanda continua nos acerca a los modelos de gestión de stocks por punto de pedido, gestión de stocks por revisión periódica, mientras que la demanda discreta nos acerca a modos de cálculo optimizados en el que definimos en qué periodo pedimos y cuánto pedimos utilizando modelos matemáticos sofisticados, donde el primero de ellos es el modelo de Wagner-Wissing, pero bueno, luego han aparecido otros procedimientos. Con esto concluimos el objeto de aprendizaje que utiliza una clasificación o diferentes clasificaciones de la demanda. Hemos visto que la demanda puede tener estabilidad, tendencia o estacionalidad, lo que nos llevaría a diferentes modos de gestión de stocks. La demanda puede ser de movimiento rápido o movimiento lento, lo cual nos llevaría a la selección de otros modos. La demanda puede ser independiente o dependiente, indefinida y limitada en el tiempo, discreta, continua y por un periodo. Muchas gracias.